Me voy con Sergio Palazzo. Sergio, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, hace tiempo que no charlábamos. En plan de lucha, ¿no? Sí, Pese a que ustedes tienen una muy buena paritaria, han logrado esto. ¿Cuándo cerraron? ¿El año pasado? Nosotros cerramos un primer acuerdo a principio de año, luego se incrementó a un 94,1, con eso quedaba abierta una cláusula de revisión para el mes de diciembre, que bueno, hemos quedado ahí unas centésimas desfasados con la inflación, y a partir de enero teníamos que tener nuestra paritaria resuelta para todo el año. Empezamos a charlar o a hacer algunos avances desde diciembre y después de 2 meses no ha habido posibilidad de avanzar. Más allá del porcentaje que siempre vamos a buscar, obviamente, que el trabajador bancario no pierda y si es posible le gane a la inflación, nosotros hemos instalado como tema de paritaria, antes de discutir el porcentaje, la necesidad que haya algún tipo de compensación por parte de las empresas del impuesto a las ganancias que están pagando los trabajadores. Los trabajadores hoy, en un número bastante importante dentro de la actividad, están pagando impuesto a las ganancias y es un importe que a medida que pasa el tiempo y hay una numeralidad de la economía, se vuelve cada vez más fuerte, más grande y tiene un impacto porcentual. ¿Ustedes quieren la eliminación? Nosotros hemos planteado dentro del Parlamento, inclusive, los 3 diputados nacionales que venimos de la Asociación Bancaria, más el resto de los diputados sindicales, un proyecto sobre el tema de ganancias. Si bien interpretamos lógicamente que el salario no es ganancia, el proyecto tiende a que realmente sea a los altos ingresos y no al grueso de los trabajadores de una actividad media como puede ser la bancaria. Hoy la ministra de Trabajo volvió sobre este tema que se ha debatido mucho también, si una suma fija para acompañar o paritaria. Dijo la ministra, bueno, la suma fija desvirtúa el trabajo final de las paritarias. ¿Vos qué postura tenés? ¿Creés que hay que tener una suma fija o hay que darle manija a las paritarias? Bueno, en un principio la suma fija la usó el mismo presidente. Sí. Recordemos que cuando asumió necesitó una suma fija para recomponer los ingresos de quienes menos habían ganado y poder recuperar salario, que se perdieron casi 20 puntos del salario registrado durante el gobierno de Macri. Yo creo en la paritaria como una herramienta de negociación, pero también debo reconocer que hay sectores de la sociedad o que no tienen organización sindical o que el empleo es de carácter informal y no tienen posibilidad de discutirlo, y en esos casos sí se necesita una suma fija. Pueden ser las dos cosas, puede ser paritaria y puede ser una suma fija. Y creo que la suma fija le vendría bien en vastos sectores que no alcanzan con su ingreso a llegar a la línea de pobreza, aunque sea en la Argentina. Sergio, la semana pasada, bueno, vos participaste de la reunión del Frente de Todos, de esta reunión de los 33. Hubo un documento muy importante, muy interesante, después de muchas idas y vueltas, necesario, ¿no?, para esta coyuntura y para lo que se viene en la Argentina, pero vos sos uno de los que estás pidiendo para que Cristina revea su decisión de no ser candidata este año. ¿Por qué? Sí, en principio la reunión es auspiciosa, después de mucho tiempo pudo juntarse todos los espacios del Frente de Todos. En segundo lugar, hubieron coincidencias muy fuertes. Una, la de preservar la unidad, la segunda, de romper ese cerco de la proscripción de Cristina, y después hubieron en algunos temas matices, en otros hubieron diferencias, para lo cual hay equipos técnicos que se iban a poner a trabajar precisamente en ver cómo se recompone la situación de los ingresos de los argentinos, por un lado, y por otro lado también cómo se arma un cronograma electoral por un lado, y por otro lado también que tenga musculatura suficiente desde lo social y desde lo económico para llegar a vastos sectores de la sociedad. En esa reunión, y atento que todos reconocemos que hay, los que estuvimos ahí, una proscripción, o mejor dicho, la sentencia hacia Cristina esconde una proscripción a la dirigente política que mayor intención de voto tiene dentro del espacio del gobierno, y hicimos ese reconocimiento todo, y hacemos el reconocimiento que la candidata dentro del Frente de Todos, que triplica a cualquier candidato, que no estaría mal pedirle a ella, a través de una comisión que se creara ahí, el propio presidente de la Nación estuvo de acuerdo, que reviera su decisión de no ser candidata.
Yo creo que es absolutamente necesario porque lo pone competitivo o más competitivo al Frente de Todos si ella es candidata. Y además sería un gesto de nobleza, porque si el Frente de Todos se constituyó y le ganó al macrismo fue por el gesto de generosidad política que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que cuando más medía decidió acompañar en una fórmula a Alberto Fernández para garantizar un triunfo. Y creo que todos le debemos ese gesto político de ir a pedirle que revea su decisión. ¿Esto eliminaría las PASO? Bueno, después... Hoy se lanzó Daniel Scioli, por ejemplo. Sí, medio como que se ofreció, no sé si se lanzó, se ofreció, que él está ahí y es un lanzamiento. Un lanzamiento raro, digamos, él se ofreció. De ahí en más, si alguien lo quiere llevar, después un tema del que lo quiera llevar. Yo creo que una vez que si Cristina decidiera ser candidata, me parece que una PASO sería innecesaria. Está claro cuando uno mira cualquier encuesta, tanto las que hace el Frente de Todos como las que hace la oposición, las que salen en los medios, que triplica cualquier candidato. ¿Pero no crees que unas Todos. PASO ayudaría a dirimir también este fogoneo permanente de a ver quién lidera, quién no lidera? Mirá lo que fue el 2021. Juntos por el Cambio, PASO fortaleció el espacio, en el Frente de Todos dedo o lapicera y terminaron también perdiendo, ¿no? Pero tenían una situación diferente a la nuestra. En el 2021 ellos eran oposición, nosotros somos oficialismo. ¿Cómo haces una PASO con un presidente en ejercicio? ¿Qué dice un ministro? No estoy de acuerdo con el presidente si soy su ministro. ¿Qué dice un gobernador? No estoy de acuerdo con el presidente. Es difícil, cuanto menos raro. De hecho lo dicen. Cuanto menos raro, lo dicen. Cuanto menos raro es. Es difícil hacer una PASO cuando hay un presidente en ejercicio. Macri cuando fue candidato no tuvo PASO porque era el presidente de la nación. Bueno, pero hay que ver también si el presidente juega. Bueno, hasta ahora él ha expresado que sí, lo que ha dicho, por lo menos lo que ha dicho en los medios, y hasta ahora también ha dicho que si él es un obstáculo, él no es candidato, debo ser franco en esto, así que me parece que porque la definición la tiene primero Cristina. en esa hipótesis que estamos planteando, ¿no? O en la lectura que vos hacés, que el presidente quiera y Cristina quiera, va a haber paso entonces, entre Cristina y Alberto. Si quisieran los dos, supongo que sí, pero vuelvo a decir, la realidad es la que marca los hechos, y en política es así. Si vos tenés una candidata que te mide 3 veces lo que te mide otro candidato, es difícil que haya una PASO cuando sos gobierno. Ahora, ¿vos la ves a Cristina con posibilidad de rever esa decisión o ese anuncio que hizo en 2 oportunidades? Cristina siempre ha tenido gestos muy fuertes de comprometerse con el pueblo. Si bien ha sido una definición contundente la que dio ese día, que luego dejó perfectamente claro que acá no había renunciamiento, sino que había proscripción, creo que como militantes, cualquiera de los que estamos en el Frente de Todos, vamos a tratar de convencerla para que ella revea esa decisión. Andrés. Y justamente, ¿no? Sin desmerecer el rol de aquellos que se van a acercar a la vicepresidenta, me parece difícil que con una reunión o con un grupo de personas que intenten convencerla, teniendo en cuenta lo firme que es en sus convicciones cuando dice algo Cristina. ¿Qué otra cosa crees que tiene que pasar para que Cristina revea su decisión? Yo creo que tienen que pasar algunas cosas también para volver competitivo o más competitivo al Frente de Todos. Particularmente llegarle a los sectores de la sociedad que la están pasando mal y a los cuales no le hemos llegado de la manera que tendríamos que haberle llegado. Cuando yo miro las nuevas medidas que se han tomado en la Argentina, veo que hay un vuelco muy grande de muchísimo fondo hacia sectores corporativos de la Argentina. Por ejemplo, nos hemos gastado como país 450.000 millones de pesos para que liquiden la soja o el dólar soja 1 y más de 200.000 millones. Uno se pone a pensar si esta gente que te pide dólares oficiales para comprar insumos, que no te liquida, que te extorsiona y te obliga a liquidarle a los dólares que ellos quieren la soja, si merecían ese esfuerzo del Estado o lo merecía más el que la está pasando mal. Yo creo que nosotros hay parte del contrato electoral por diversos motivos, pandemia, precios de comestibles de la guerra, que se incrementaron por la guerra, la energía y errores propios, no hemos tenido una mirada mucho más firme como tendríamos que haber tenido hacia los sectores más desprotegidos de la Argentina que hoy la están pasando mal. Si vos corregís esa política, sea a través de una suma fija, sea a través de algún tipo de discusión, de verdad que los salarios le ganen a las paritarias
nosotros tenemos una chance de ser competitivos. Después discutimos quién es el candidato si no es Cristina. Y vos, no por candidatura, pero sí por gestión, ¿lo ves a Massa decidido en ir en esa línea que vos decías recién de recuperación del poder adquisitivo y demás? Porque en la comparación con Guzmán uno podría decir que hasta Massa está bastante más firme en el tema de acotar el gasto, de ordenar el frente fiscal y todas esas cuestiones. Massa, por empezar, dentro de lo electoral ha dicho que no va a ser candidato, así que... No, por eso estaba hablando de la gestión, de lo que vos mencionabas recién. De la gestión, obviamente, yo lo pienso, está claro que no es la opinión del gobierno por ahora, pero creo que hay que dar una rediscusión sobre el acuerdo con el fondo. Inclusive Massa está planteando alguna posibilidad de discusión sobre quita de la sobretasa y sobre lo que implica los mayores costos que hemos tenido por la guerra. Entonces, lo que estoy diciendo no es nada alocado, estoy sosteniendo que en la medida que nosotros tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario que nos obliga a una pauta determinada de déficit, a una pauta determinada de emisión, nosotros tenemos inconvenientes en materia social que tenemos que resolver si queremos hacer competitivo al frente de todo. ¿Vos ves que hoy el tema económico o el tema salarial es el talón de Aquiles del gobierno? Mirá, es muy sencillo, cuando uno mira con Cristina... el salario ocupaba el 52% del PBI. En Macri hay una caída abrupta y al 45%. Sí. Y nosotros no nos hemos podido recuperar de la pandemia. Hoy el porcentaje es 43,6, 43,8 era octubre, no tengo los números de diciembre todavía porque faltaban algunos datos, pero nosotros hemos tenido una pequeña caída. Esto en términos de plata, para que la gente lo entienda, es cuando vos tomás el salario promedio de la actividad privada hoy, y lo llevás al 2015, en ese lapso vos perdiste como laburante 50.000 pesos promedio por trabajador por mes durante el gobierno de Macri y agregale entre 7.000 y 8.000 durante el gobierno del Frente de Todos. Quiere decir que cada trabajador perdió 58.000 pesos por mes en un salario promedio de la actividad privada. Ahora bien, esa plata fue a más empleo, fue a generar mayor volumen de la economía, que hubiera más argentinos y argentinas con trabajo, no. En ese momento esa plata, en el gobierno de Macri, fue directamente a la fuga. Fue una transferencia de ingresos del bolsillo del trabajador al empresario y el empresario a la fuga. ¿Y qué opinás vos? Porque vos seguís mucho el tema económico, Sergio, sos un dirigente que te capacitás, estudiás, de lo que hace 10 días atrás este comunicado de Juntos por el Cambio que hablaban de la bomba, de que iba a explotar todo. ¿Crees que es un deseo de Juntos por el Cambio para que explote ahora, para terminar de erosionar al gobierno? No, yo creo que forma parte de una estrategia desestabilizante que tienen con el gobierno. Y esa estrategia desestabilizante la tienen a partir de, primero, a partir de cada medida que se tomó durante la pandemia. Cada medida que tomó el presidente. Claro, hubieron cosas bien que se hicieron en la pandemia. Los ATP, los IFE, hubo que llegar a una sociedad con dinero en ese momento que venía de 4 años de macrismo con una tasa elevadísima de desocupación, de informalidad, y de golpe se tuvo que cerrar la economía para cuidar la salud, y cubriste eso, cubriste a las empresas para que pagaran los salarios, y siempre hubo un pero de ellos. Es más, cuando nadie salía a la calle, salían diciendo somos todos Vicentín. Y había que defender la propiedad privada, pero no defendían la propiedad privada de los trabajadores que no cobraban, de las pequeñas cerealeras que le habían vendido, de los transportistas. Ahí ya empezó su actividad desestabilizante. Y la tenés cuando, sabiendo que la condena a Cristina estaba escrita de antemano, porque ese juicio fue un mamarracho, como lo dijo ella, estaba escrita de antemano, no le das el acuerdo al gobierno digamos al partido mayoritario, al que gobierna, para poner la presidenta de la Cámara de Diputados que tiene que seguir por una prórroga estatutaria. Entonces vos tenés una vicepresidenta que la vas a cuestionar porque legalmente... La presidenta del PRO no repudió el intento de asesinato a Cristina. No repudió el intento de asesinato a Cristina, está claro. Y al contrario, creo que el documento que sacan es un reflejo y un deseo que tienen dentro de su plan de desestabilización institucional de Argentina. Sí, claro. Además de que no hay un mea culpa. El primer gobierno que... No, ignoran, olvidan de que gobernaron 4 años. La deuda en peso. Los que hablan defaultaron la deuda en peso a través de lo que ellos denominaron reperfilamiento. Entonces, están diciendo que van a hacer lo que ya hicieron ellos. Es decir, le están avisando a la sociedad, mire, nosotros vamos a hacer esto. Ya lo hicimos otra vez, pero lo vamos a volver a hacer. Ahora, acá es muy interesante también
el sector en el que vos estás y que tenés que debatir públicamente. Ahora tiene algo muy interesante, Andrés, que vamos a compartirlo con vos, Sergio. Pero la semana pasada hablábamos con Guzmán y Guzmán decía, a ver, los sectores que se han beneficiado con la deuda en pesos de la Argentina, salgan a hablar. Y el sector de los bancos, hizo una de cal y una de arena. Bueno, ¿y por qué se quedan calladitos la boca? Recibió a Bullrich la semana pasada y por otro lado dijeron que iban a renovar los compromisos hasta el 2025. Entonces una de cal y una de arena. Sí, bueno, pero esa es la parte interesante y a eso íbamos, que parece que la reunión con Patricia Bullrich no fue exactamente en los términos que uno esperaría de parte de un sector empresario con Juntos por el Cambio, ¿no? Que es el sector que constantemente dice que defiende a las empresas y a los empresarios. Claro, gran parte de esa deuda en pesos la tienen efectivamente los bancos. La deuda que Juntos por el Cambio está diciendo que es insostenible o que es impagable. Bueno, entonces muchos sectores de la economía le están pidiendo explicaciones a Juntos por el Cambio, a sus referentes, así es que Patricia Bullrich estuvo reunida, ¿no?, con los referentes de ADEVA, la Asociación de los Bancos Argentinos, y parece que tuvieron que recular un poco, tuvieron que retroceder. Les pincharon el globo, podríamos decir, ¿no? A ver, vamos. Porque Hernán Lacunza dijo que para no hablar de una bomba iba a hablar de un globo. Bueno, parece que está retrocediendo la oposición con este plan caos, ¿no? Algunas frases que surgieron del comunicado, ¿no?, conjunto entre la gente de Patricia Bullrich y la Asociación de Bancos. El Estado debe honrar sus compromisos, sus deudas. El sistema bancario atravesó 20 años de turbulencias macroeconómicas, como diciendo, el sistema bancario está firme. La estabilidad de la moneda es un punto de partida para el normal funcionamiento de la economía. Es decir, están yendo hacia atrás. Si vos comparás el comunicado de Patricia Bullrich con la Asociación de Bancos, con el comunicado en donde decían que el gobierno estaba dejando una bomba, realmente son el agua y el aceite. Da la sensación de que tuvieron que retroceder porque no solamente le estaban infligiendo un daño al gobierno, un potencial daño a toda la sociedad, sino también a sectores de la economía que levantan el teléfono y le dicen, cuidado con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo hablo con algunos banqueros y tienen preocupación ciertamente por algunas declaraciones que hacen en Juntos por el Cambio. Pero no lo dicen públicamente. Pero no lo dicen públicamente. Es muy acertado, y vos que manejaste más económico, nosotros hicimos un estudio hace poco, los economistas nuestros en la bancaria, del 2015 hasta ahora, cómo fueron cambiándose las curvas, ¿no? Lo que era las posiciones de los activos en títulos públicos y lo que era préstamos, que es la actividad principal de un banco. Claro, bueno, sí. Vos tomás 2015 a la fecha y esa curva se amplió. Hoy tenés el impacto fuerte, lo empezás a tener 2018 cuando empieza el Festival de Títulos Públicos, el ELIC, después de las primeras crisis económicas que tiene Cambiemos. Y hoy tenés 12 billones y medio en títulos públicos y tenés 6 billones y medio en préstamos. Es decir, tenés una curva así. Lógicamente tienen que ponerse con la guardia alta los bancos para decir, paren un poco con los comentarios porque están afectando la principal cartera de activos que tienen las instituciones. Ahora, Sergio, no te quiero comprometer encima en medio de una paritaria, ¿no? Pero también nos faltaría ahí un poco más de presencia del gobierno en un sector tan clave como el sector financiero, que se está efectivamente beneficiando de algunas políticas estatales, que está en niveles de liquidez, la verdad, muy altos y que después no le presta a la gente, digamos, ¿no? Tenés dos consecuencias. Una, que no le presta a la gente. También la gente no toma préstamos a una tasa alta porque esto es así. Sí, claro. Es así. Está claro. Y los créditos mayoritariamente son los que te subsidia tasa a través del Ministerio de Economía hoy, a través de la Secretaría de Industria y demás. Pero tiene dos consecuencias. Una, la del crédito, y otra, que están maximizando rentabilidad. Te lo digo porque estoy en una discusión del medio de una paritaria. Vos tomás primer trimestre de ganancia de los bancos, 65.000 millones aproximadamente, segundo trimestre 2022, 68.000, tercer trimestre, todavía no tengo el cuarto, tercer trimestre, 196.000 millones. Tercer trimestre, 196.000 millones. ¿Del año pasado? Del año pasado. Entonces, y por otro lado, tienen menores costos operativos. ¿Por qué? Porque a raíz del impacto de la tecnología, mucha gente fue a trabajar
o a convertirse en teletrabajador. Crece o a la hacer home productividad. office. Entonces, ¿Cómo han reducido las cajas en las cajas y las sucursales? En las sucursales. Sí, de pronto uno va acostumbrado a ir a la caja. No, te mandan al cajero a que hagas todo con el cajero. Entonces tienen menos costo de infraestructura, menos costos inmobiliarios, ya sea en edificios propios que pueden vender o en edificios que dejan de alquilar. Tienen menos costos, inclusive en las primas de seguro, porque no tienen tanto accidente interino y pueden pagar menos primas o discutirla. Tienen menos costos de servicio, de tener los trabajadores en esos edificios, y sin embargo, cuando vamos a discutir una paritaria, decir, mire, ustedes se están beneficiando, hoy el peso del impuesto de las ganancias recae sobre el trabajador, y lo que yo firmo como paritaria luego no se refleja en el bolsillo del trabajador, ayuden con esto, otorgando algún tipo de compensación, ellos dicen, no, es un tema tributario. Y ganan mucho, Y como ganan muchas muchísimo. empresas en la Argentina, ¿no? Bueno, tenés títulos públicos que son de oferta pública en el sector privado particularmente, que por ejemplo el título público no te termina pagando impuesto a la ganancia, pero un trabajador de un banco lo paga. Claro, y además el gobierno lo había prometido, Alberto Fernández, en campaña. ¿Cuánto se habló esto de, con el dinero de las LELIQs, vamos a hacer tal política pública? Y la verdad que efectivamente se debería avanzar, ¿no? en algo, porque es una cantidad de dinero monstruosa y que incluso está ahí inmovilizada, ¿no? Sí, pero aparte, vuelvo a decir, el gobierno argentino ha hecho un gran esfuerzo, lo hizo durante la pandemia, ha hecho un gran esfuerzo y seguramente va a empezar a tener su fruto con el gasoducto cuando empiece a funcionar y pueda bajar su gasto de energía. Exacto. Pero también ha hecho un gran esfuerzo en este tiempo en donde se llevan gastados más de 1.600.000 millones de pesos en distintas políticas orientadas hacia las empresas. 450.000 millones de pesos costó el dólar soja 1, 200 y pico mil costó el dólar soja 2, 360.000 millones el acuerdo con Camusi en materia energética. Tenés la cantidad de tasas subsidiadas, hay como 500.000 millones de pesos en préstamos a pymes, a empresas que tienen tasas subsidiadas. Ha hecho un gran esfuerzo el Estado. Pero cuando vos tenés que discutir una paritaria, te aparecen todos los no y todos los pero. Entonces ahí es donde empieza a ganar y maximizar la rentabilidad del sector empresario a costa del bolsillo del trabajador y particularmente del que menos tiene. Sergio, un gustazo, ¿eh? No, gracias a la ustedes. La verdad que siempre. Este año esperamos ver más seguido por acá, ¿eh? Bueno, no solamente hablar de la bancaria, sino del tema político que lo manejás muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Siempre, ¿eh? Gracias, Sergio. Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la bancaria.